Me invitó a su boda para humillarme, pero llegué con la mujer que siempre la hizo sentirse menos. Mi ex me invitó a su boda para humillarme. Pero no contaba con que yo iba a llegar con Martina, su prima, la humilde, la que siempre odió por ser más hermosa sin esforzarse. Bastó con entrar para que se le borrara la sonrisa. Así, sin decir una palabra. Nunca he entendido esa manía de algunas personas por restregarte su felicidad justo cuando menos te importa. Y no lo digo desde el despecho ni desde el rencor, porque a estas alturas yo ya había sanado lo suficiente como para no buscarla en redes ni preguntarme qué habría sido si todo hubiera salido distinto. Lo digo desde el cansancio. Desde la tristeza de ver cómo hay gente tan vacía que necesita asegurarse, por cualquier medio, de que los demás sepan que ganaron. Así era Melina. O, mejor dicho, así terminó siendo. Porque hubo un tiempo en que pensé que ella era distinta. Que en medio de todo su rollo de superioridad, había algo genuino. Me equivoqué. Me dejó con una deuda, un apartamento vacío y una nota pegada en la nevera que decía, me merezco algo mejor que esto. Eso. Sin más. Como si lo nuestro hubiera sido un mal negocio. Como si yo hubiera sido una etapa que necesitaba tachar de su lista para avanzar. Había pasado más de un año desde esa ruptura cuando me llegó la invitación. Por correo. Letras cursivas, papel con borde dorado, un sello de lacre, toda una puesta en escena como si me estuviera convocando a la coronación de una reina. Pero lo peor no fue la pomposidad del sobre, ni siquiera el diseño ridículamente pretencioso. Lo peor fue la nota manuscrita que venía dentro, espero que puedas venir y ver con tus propios ojos lo feliz que soy. Evento íntimo. Sin acompañante. Esa última línea me congeló. No por el contenido, sino por la intención. Era obvio que no quería que fuera a celebrar nada. Quería mostrarme lo mucho que había mejorado desde que me dejó. Que me sentara, solo, en una de esas sillas doradas alquiladas, mientras ella desfilaba con su nuevo muñeco de vitrina por un pasillo cubierto de pétalos blancos. ¿Qué si estoy exagerando? Puede sonar así. Pero conozco a Melina. Y si alguien en este mundo es capaz de planear una escena completa solo para alimentar su ego, es ella. Durante nuestra relación solía corregirme en público, burlarse de mi acento, a pesar de que ella también era latina, aunque juraba que 5 años en Texas la volvían gringa. Y hacerme sentir como si todo el tiempo estuviera compitiendo por no quedarme atrás. Y yo, enamorado como un idiota, lo aceptaba. Me creía que tenía que estar a su altura. Hasta que un día desapareció. Se llevó todo mientras yo estaba en el trabajo. Me dejó los muebles vacíos, la renta sin pagar y esa nota asquerosamente sincera. Ya no vibro contigo. Así, textual. Como si estuviera cerrando un negocio con pérdidas. No hablamos más desde entonces. Yo la bloqueé de todos lados, y asumí que ella hizo lo mismo. Y sin embargo, ahí estaba. Invitándome a su boda. Como si necesitara tenerme ahí, en la fila de los vencidos. Como si no pudiera completar su ceremonia perfecta sin asegurarse de que yo viera, en vivo y en directo, la vida que no pudimos tener. Pero no contaba con que yo no estaba para seguirle el juego. Apenas terminé de leer la invitación, la tiré sobre la mesa, me serví un whisky barato y me dejé caer en el sofá. Mi primer impulso fue romperla. Pero entonces me acordé de alguien. Martina. La famosa prima humilde de Melina. La misma a la que todas las tías miraban como el proyecto fallido de la familia, pero que apenas entraba a una habitación, desviaba todas las miradas sin necesidad de gritar, sin maquillaje, sin marcas. Melina la odiaba. Y no lo disimulaba. Era ese tipo de odio silencioso, envuelto en consejos pasivo-agresivos. Martina, deberías modernizar tu estilo, o esa blusa no va con tu tono de piel. Pero la verdad es que a Melina se le revolvía el estómago cada vez que Martina aparecía con su belleza natural, con esa seguridad que nace de saberse valiosa sin necesidad de exhibirse. En ese momento se me encendió una idea. No iba a rechazar la invitación. No. Iba a asistir. Pero no solo. Iba a entrar con Martina, del brazo. Con la misma mujer que Melina siempre intentó ocultar en las fotos familiares. Iba a hacerle frente al personaje que ella había creado, con la única persona que podía opacarla sin decir una sola palabra. Así que busqué su número. No hablábamos desde hacía más de 2 años. Supuse que Melina le habría dicho que me ignorara, como al resto de la familia. Pero algo me decía que Martina era diferente. Siempre lo fue. Tenía esa mirada limpia, sin juicio, ese humor fino que te hace reír incluso cuando estás roto. Me costó 2 días reunir el valor para escribirle. No porque no supiera qué decir, sino porque temía que me ignorara. Que pensara que yo también era parte del circo de Melina.
Pero lo hice. Le mandé un mensaje directo, honesto. Tal como lo sentía. No sé si aún me recuerdas o si esto te suena a locura, pero necesito tu ayuda para arruinarle el día más importante a tu prima. Y no, no es broma. Lo envié y me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome en la garganta. No pasó ni media hora cuando vi los 3 puntos aparecer. Martina estaba escribiendo. Mi estómago se revolvió. Me preparé para cualquier cosa. Un rechazo cortés. Un no me metas en tu drama. Pero lo que respondió fue: ¿la boda es el 20 en Sarasota? Porque ya tengo vestido, zapatos y muchas ganas de joderle la estética a esa hipócrita. ¿A qué hora pasas por mí? Me reí tanto que me quedé sin aire. No solo había aceptado, estaba más entusiasmada que yo. Le pregunté si hablaba en serio. Y su respuesta fue aún mejor. Nunca bromeo cuando se trata de poner en su lugar a una narcisista con complejo de influencer. Estoy dentro. Esa noche hablamos por teléfono casi 2 horas. Risas, confesiones, historias que había guardado durante años. Me contó cosas que Melina le había hecho, comentarios crueles en cenas familiares, desprecios disfrazados de consejos, y todo eso fue tomando forma. Ya no era solo una idea improvisada. Era una declaración. No íbamos a sabotear la boda. No haríamos escándalos. Solo íbamos a estar ahí. Presentes. Firmes. Y Melina lo iba a ver. Iba a saber que su peor pesadilla no era que yo no superara lo que fuimos. Su peor pesadilla era que yo lo superara con alguien a quien ella no podía controlar. Y esa alguien era Martina. Los días siguientes a esa llamada fueron un vendaval emocional. No porque dudara de lo que íbamos a hacer, sino porque nunca imaginé que algo tan sencillo como invitar a Martina me haría recuperar tanto de lo que Melina me quitó. Martina y yo empezamos a hablar casi todos los días. Llamadas, mensajes, audios eternos entre risas, vino y complicidad. Ella no solo recordaba con claridad cada gesto de desprecio que había recibido de Melina, también los había guardado como quien guarda cicatrices para que no se repitan. Desde la vez que una tía la comparó con un florero poco decorativo en Navidad, hasta aquella cena donde llevó un regalo hecho a mano y Melina, con esa voz azucarada que usaba para cortar sin que sangrara, dijo frente a todos: ¡ay, qué tierno! Para la próxima seguro puede comprarte uno de verdad. Martina no se quebraba contando esas cosas. Al contrario, se reía con una mezcla de ironía y fortaleza que me dejó claro que ella no era una víctima. Era una sobreviviente con estilo. Y no necesitaba ni gritar ni exponer a nadie, su mera existencia ya era un acto de resistencia. Planeamos vernos en Orlando, punto medio entre su ciudad y la mía. Íbamos a buscar juntos la ropa adecuada. No porque ella lo necesitara, claro, Martina podría haber ido en pijama y aún así desestabilizarle el ego a Melina. Pero queríamos que todo estuviera medido, milimétrico, como una coreografía ensayada. No escandalosa, no vulgar. Precisa. Como una cachetada dada con guante blanco. Ella me dijo algo que no voy a olvidar: no necesito que me compres nada, solo quiero que Melina me vea. Y que sepa que ni con todo su dinero puede fabricarse lo que yo tengo de sobra. Y lo entendí. Porque lo que ella tenía no se compraba. Era presencia. Esa clase de seguridad que no se aprende, que no se imita, que simplemente se tiene. Cuando nos vimos en el centro comercial, supe que Melina estaba perdida. Martina llegó con jeans rotos, una camiseta blanca y sin una gota de maquillaje. Caminaba como si todo a su alrededor no le hiciera falta. Me abrazó como si no hubiera pasado ni un día. Y en ese abrazo, entendí que lo que habíamos empezado a mover era mucho más que un juego. Pasamos 3 horas probándonos ropa, riendo como adolescentes, burlándonos de los vestidos que parecían sacados de novelas malas. Al final, eligió un vestido verde oscuro, ceñido, elegante y sin pretensiones. Lo llevó al probador, salió, giró y me preguntó: ¿crees que esto cause un colapso emocional? Le respondí sin pensarlo: le va a arruinar la luna de miel. Mínimo. Antes de irnos, se me ocurrió una idea absurda, de esas que solo salen cuando estás inspirado por una mezcla de venganza y vino. Habíamos visto en la lista de regalos de Melina que pedían un televisor de 80 pulgadas. Así que entré a la tienda, lo compré, y en la nota de regalo escribí: para Martina, la prima que sí ilumina cualquier sala. Ella soltó una carcajada tan fuerte que la cajera pensó que estábamos borrachos. Esa noche, al volver a casa, sentí que algo en mí se había activado. No era rencor. Era claridad. Iba a ir a esa boda no para fastidiar, no para interrumpir, sino para cerrar de una vez por todas la historia con Melina. Iba a recuperar la voz que ella me quitó cuando me dejó solo con cuentas y silencios.
pero esta vez no iría solo. Iba con alguien que había sido tan descartada como yo. Y juntos, sin necesidad de levantar la voz, íbamos a poner cada cosa en su lugar. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se volvieron aún más íntimas. Hablábamos de todo, desde los memes de bodas hasta la última publicación de Melina en Instagram. Una foto en blanco y negro con el pie de foto, falta poco para la unión más pura que haya vivido. Martina me la mandó con el comentario, pura como el ego inflado de Rafael. Porque claro, Rafael, el futuro esposo de Melina, era una copia más del molde que ella adoraba: gimnasio, dientes blanquísimos, frases motivacionales sacadas de Pinterest y la gramática de un zapato. El tipo que no busca amor, sin escenografía. El adorno ideal para su altar de validación pública. Una noche, mientras tomaba café solo, Martina me preguntó si alguna vez sentí que Melina me quería. No lo dijo con sarcasmo. Lo preguntó como quien lanza una piedra al lago y observa las ondas. Me quedé en silencio. Porque nunca lo había dicho en voz alta. Pero no lo sentí. Nunca. Siempre fue una lista infinita de requisitos, de pruebas que tenía que pasar para demostrar que merecía estar con ella. Como si estuviera aplicando a un puesto que nunca me iban a dar. Le dije, nunca sentí que me amaba. Solo que me evaluaba. Y Martina respondió con algo que me quedó retumbando: no era que no fuera suficiente para ella. Es que ella jamás pensó en nadie más que en sí misma. Tú solo sostenías el espejo. Ahí entendí todo. Lo que estábamos por hacer no era solo asistir a una boda. Era reclamar el derecho a existir sin pedir permiso. A dejar de sentirnos los otros, los que sobran. No para joder a nadie. Sino para mostrarnos. Para aparecer. Para ser. 2 días antes del evento, organizamos toda la logística. Ella viajaría el sábado en la mañana, se hospedaría en un hotel cerca del lugar y yo pasaría por ella para llegar juntos. Sin prisa, sin alarde. Justo a tiempo para entrar sin hacer ruido, pero con suficiente impacto como para que el aire cambie. Y lo mejor de todo es que ni siquiera teníamos que esforzarnos por descolocar a Melina. Su propia familia ya nos estaba haciendo el trabajo. Una tía de Martina le escribió para recordarle que la boda era íntima y que no debía presentarse sin invitación formal, porque la prioridad es que Melina esté tranquila. Martina me mandó el mensaje con un audio: ¿sabías que ser bonita ahora significa ser una amenaza emocional? Yo le respondí: entonces lo mío es terrorismo emocional. Porque pienso entrar sonriendo como si me hubieran aplaudido desde el vestíbulo. Nos reímos tanto que terminé llorando de la risa mientras buscaba los zapatos que iba a usar. Pero lo que selló el momento fue el mensaje que recibí esa noche. Número desconocido. Texto corto. Frío. Solo te recuerdo que es una ceremonia íntima. Espero que tengas la decencia de no convertirlo en un circo. Te deseo lo mejor. No hacía falta firma. Era Melina. Su estilo pasivo-agresivo era inconfundible. No respondí. Le tomé captura y se la mandé a Martina. Su respuesta fue inmediata: dile que llevamos el circo completo, pero el show lo da ella. Nosotros solo somos el espejo. Y supe que estábamos listos. Que lo que íbamos a hacer no era improvisado. Era una decisión. Una declaración. Melina pensó que podía seguir manejando la narrativa, incluso después de haberme borrado de su vida como si yo no valiera nada. Pero esta vez, sin saberlo, me estaba abriendo la puerta para escribir el cierre de nuestra historia. Y lo iba a hacer del brazo de la única persona que ella no podía borrar. El sábado amaneció con esa energía densa que uno siente cuando algo importante está por pasar. Me desperté antes del reloj. No había nervios, no exactamente. Era una mezcla rara de tensión, determinación y algo parecido a emoción. Como cuando sabes que estás por recuperar algo que te habían arrebatado hace tiempo. Me duché con calma, preparé café, repasé los detalles, planché mi camisa. Saqué del fondo del closet el blazer que no me ponía desde aquella cena donde Melina me hizo sentir como un accesorio barato frente a sus amigas. Esa noche me juré que no volvería a vestirme para impresionar a nadie. Pero esta vez era distinto. Esta vez me vestía para mí. Cuando llegué al hotel de Martina, todavía tenía las manos sudadas. No por miedo, sino porque algo dentro de mí intuía que ese día no se trataba solo de Melina. Había algo más. Algo que se estaba gestando entre nosotros y que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Martina me esperaba en el lobby. Café en mano, cabello suelto, mirada segura. Llevaba puesto el vestido verde, el mismo que habíamos elegido juntos, y que en ese momento parecía moldeado para ella. Se giró al verme, y juro por lo que quieras que por un segundo se me fue el aire. No era solo lo hermosa que se veía.
Era la forma en que caminaba. Como si nada pudiera tocarla. Como si no tuviera que probarle nada a nadie. Me abrazó sin drama, sin palabras innecesarias. Solo me dijo, ¿dormiste bien? Y después, con una media sonrisa, vamos a hacer historia. El lugar del evento era una finca de esas que cuestan miles de dólares alquilar. Todo estaba decorado como si hubieran vaciado Pinterest en cada rincón, luces cálidas colgadas de los árboles, flores blancas, caminos empedrados y meseros de camisa negra deslizándose como sombras bien entrenadas. Al llegar, un organizador nos interceptó con una tablet en la mano, todo profesional. Nos pidió nombres. Martina fue la primera en hablar. Ni se inmutó, soy familia directa. No necesito acreditación. Lo dijo con una tranquilidad tan aplastante que el tipo ni lo dudó. Revisó su lista, nos miró, y se hizo a un lado. Entramos como si la alfombra fuera nuestra. No porque hiciéramos escándalo. Al contrario. Íbamos en silencio. Pero bastó con que cruzáramos la entrada para que todas las miradas se giraran. Literalmente todas. Y no por mí. Fue Martina. Su sola presencia convertía al resto en escenografía. Vi a una tía de Melina atragantarse con su trago. Una prima, que estaba vestida igual que las demás damas de honor, se acercó a cuchichear con otra. Todo eso, en menos de un minuto. Y entonces, como si el universo hubiese cronometrado la escena, apareció Melina. Estaba a unos metros, posando para una sesión de fotos con sus amigas, todas coordinadas en tonos pastel. Su vestido era tal como lo imaginé, blanco ajustado, corte sirena, escote forzado y pedrería suficiente como para competir con un árbol de Navidad. Nos vio. Primero a mí. Y la sonrisa se le cayó un poco. Luego a Martina. Y ahí sí, el gesto entero se le congeló. Como si el sistema se le reiniciara. Rafael, el esposo, la miró confundido. Después me miró a mí. No entendía nada. Yo solo asentí con una sonrisa breve, como quien dice todo bien, campeón, pero por dentro estaba gritando de risa. Melina se acercó. Forzó una sonrisa tan falsa que ni el maquillaje la pudo sostener. Me abrazó como si el roce la enfermara y me dijo en voz baja, no esperaba que vinieras, y mucho menos que trajeras compañía. Le sonreí y le respondí tranquilo, directo a los ojos, lo humilde también merece celebrar el amor. Martina, a mi lado, no dijo una palabra. Solo le sostuvo la mirada con la serenidad de quien no necesita explicación alguna. Durante la ceremonia, nos sentamos en las últimas filas. No necesitábamos estar cerca. Estar ahí ya era suficiente para que Melina no pudiera respirar tranquila. Cada vez que el oficiante soltaba una frase de catálogo como el amor todo lo puede o las almas gemelas se encuentran, Martina se inclinaba y me susurraba cosas como, eso viene incluido en la lista de regalos. Y yo tenía que taparme la boca para no reventar de risa. Melina no dejaba de mirar hacia atrás. Como si no pudiera decidir si era peor ignorarnos o seguirnos observando. Pero nosotros no hicimos nada. Solo existimos. Solo nos sentamos ahí, con calma, sin necesidad de decirle nada a nadie. Y eso bastaba para que se deshiciera por dentro. La recepción fue incluso mejor. Nos asignaron una mesa cerca del jardín. Gente que no conocíamos empezó a hablar con Martina como si fuera una celebridad. Un primo de Rafael no paraba de girarse cada vez que ella sonreía. Melina pasaba cerca fingiendo revisar detalles, pero con el cuello tenso de tanto girar la cabeza. Y entonces llegó el momento de los discursos. Todos decían cosas genéricas, melosas. Que si el amor, que si los caminos que se cruzan, que si el destino. Hasta que uno de los tíos de Martina, un señor ya mayor, algo pasado de copas, tomó el micrófono y soltó, sin filtro, es un honor que la parte más auténtica de la familia esté hoy aquí con nosotros. Martina, gracias por venir. La cámara giró hacia nuestra mesa. Y Melina. Melina se quedó helada. Como si le hubieran quitado el aire. Pero lo mejor vino después. Martina se levantó. Caminó hacia el micrófono con una elegancia que no se ensaya. Lo tomó y, sin levantar la voz, dijo. Gracias por incluirme. No siempre me han hecho sentir parte de todo esto, pero hoy entendí que la belleza de una familia no está en los apellidos ni en las fotos grupales. Está en la capacidad de ser sinceros, humildes y fieles a uno mismo. Hay quienes necesitan galas para sentirse importantes. Y hay quienes, simplemente con estar presentes, ya dicen más que 1000 decoraciones. Que el amor verdadero nunca necesite público. Silencio. Un silencio pesado. Casi incómodo. Y luego, los aplausos. Fuertes. Sinceros.
Más de lo que Melina había recibido en toda la noche. Ella no se movió. No sonrió. No supo qué hacer. Rafael la miraba, confundido. La madre de Melina desvió la mirada. Las tías fingían revisar sus copas. Y Martina, con la misma calma con la que subió, volvió a su asiento sin buscar aplausos, sin posar para nadie. Solo volvió. Y se sentó a mi lado. Como si nada. Como si no acabara de enterrar todo el ego de Melina con una frase. Y ahí, sin decir una sola palabra más, supe que habíamos ganado. 3 días después de la boda, los ecos todavía no se apagaban. Era como si hubieran arrojado una piedra enorme al estanque de cristal que Melina había construido con tanto esmero, y ahora todos caminaban entre los pedazos, intentando no cortarse. Lo más impresionante no era el chisme en sí, sino la velocidad con la que el mito se había desmoronado. Su narrativa perfecta, la novia feliz, empoderada, adorada, se desplomó en tiempo récord. Y lo mejor de todo es que ni Martina ni yo tuvimos que decir nada. No hicimos escándalos, no alzamos la voz. Solo llegamos, nos sentamos, y dejamos que las grietas hablaran por sí solas. Las redes sociales se encargaron del resto. A pesar de que Melina había pedido una ceremonia sin teléfonos, ya sabemos cómo es la gente. Siempre hay alguien grabando. Historias en Instagram, videos borrosos en TikTok, capturas de pantalla de expresiones congeladas. La entrada de Martina, su discurso, el gesto de Melina al verla, la reacción de Rafael mirando confundido, todo se convirtió en pequeñas bombas virales. El primer mensaje que recibí fue de un número sin guardar. Era Rafael. No sé qué carajos estabas buscando al ir a la boda, pero lograste arruinarle el día a Melina. Espero que estés feliz. Lo leí una vez. 2 veces. Y me reí. No por burla, sino porque estaba clarísimo que ese mensaje no era realmente para mí. Era su forma de desahogarse, de intentar justificar algo que él también sintió. Porque por más que lo disimularan, él supo. Supo que algo se rompió en ese evento. Que el centro de atención no fue ella. Que el aplauso más sincero no fue para los votos ni para el vals. Fue para otra cosa. Para alguien más. No le respondí. Solo le tomé una captura y se la mandé a Martina. Me contestó al instante con un audio donde se escuchaba riéndose: ese man se casó con una bomba de tiempo vestida de encaje y ahora se queja del temblor. Martina tampoco tuvo paz después de la boda. Las tías de Melina la atacaron por mensaje privado. Que por qué había hablado sin ser anunciada, que le había robado protagonismo a la novia, que la envidia se disfraza de palabras bonitas. A una de ellas, Martina le respondió con un audio que me pidió que escuchara antes de borrarlo. La envidia tendría si yo necesitara ser vista para sentirme querida. Yo solo hablé con el corazón. Si alguien se sintió aludido, que se revise. Y esa era la clave. Porque lo que Martina dijo ese día no fue agresivo, ni falso, ni fuera de lugar. Lo que dolía no era el contenido. Era el contexto. Era que quien se había pasado la vida siendo tratada como invisible, ahora brillaba. Y brillaba sin pedir permiso. Los mensajes seguían llegando. Algunos de conocidos, otros de invitados que ni siquiera me hablaban antes. Felicitaciones, bromas, teorías de conspiración, esto estuvo planeado, ¿verdad? Comentarios sobre cómo Melina parecía una muñeca de cera que no sabía dónde meterse. Uno me escribió algo que me encantó: nunca subestimen a la prima callada. Siempre tiene una daga lista para clavar con clase. Le mandé esa frase a Martina. Me respondió con un audio donde solo se escuchaba su risa limpia, sin miedo, sin culpa. Esa risa fue la verdadera victoria. Porque mientras Melina se encerraba en su casa a borrar fotos, bloquear contactos y monitorear hashtags, nosotros estábamos tomando vino barato y recordando los momentos uno por uno. Como si hubiéramos ganado una guerra sin haber lanzado una sola piedra. Esa noche volví a ver el video del discurso. Ya lo habían subido a TikTok. No sabíamos quién lo había grabado, pero en cuestión de horas tenía decenas de miles de vistas. Comentarios por montones. Algunos diciendo que Martina era la verdadera protagonista. Otros, que la boda había sido un fraude desde el principio. Pero mi favorito fue uno que decía: la novia parecía la invitada. La prima fue el evento. Y sí. Lo fue. Pero la mejor parte llegó unas semanas después, en forma de chisme premium. Una amiga que estaba en uno de los grupos de WhatsApp familiares me mandó capturas. Melina había empezado a suplicar que dejaran de compartir el video. Que lo reportaran. Que no alimentaran el circo. Demasiado tarde. El fuego ya estaba fuera de control. Y lo peor es que ella misma le echaba gasolina.
Un viejo conocido de la universidad filtró capturas donde Melina instruía a sus damas de honor a opacar a la familia disfuncional. Todos entendieron de inmediato de quién hablaba. Pero eso no fue lo que la hundió. Lo que terminó por desgastar el telón fue lo que vino después, su propio marido. Supimos que Rafael se había ido a dormir al cuarto de invitados. Que discutían casi todos los días. Que los padres de él también estaban hartos de la pose, del espectáculo, del esfuerzo constante por parecer una pareja de revista cuando la realidad era que apenas podían estar en la misma habitación sin explotar. Un día, según nos contó una tía de Martina, Melina intentó lanzarle un jarrón porque Rafael se negó a grabar otro video para TikTok. Él le dijo, en la cara, frente a su familia: tú no estás buscando un esposo. Estás buscando un público. Y yo no vine a ser tu puta audiencia. Y se fue. Así, sin dramatismo. Sin ceremonia. Como quien apaga la luz de una habitación vacía. Después de eso, silencio. Su cuenta de Instagram, que solía estar llena de frases sobre energía, amor propio y fluir con el universo, quedó prácticamente vacía. Borró la mitad de las fotos. Las que quedaron estaban llenas de frases crípticas sobre traición, envidia y dejar ir lo que no vibra contigo. Y mientras tanto, Martina seguía con su vida. No se regodeó. No hizo publicaciones altaneras. Pero tampoco se escondió. Empezó a recibir mensajes de gente que la había visto en el video, propuestas para colaboraciones, incluso una influencer de Nueva York le escribió para trabajar juntas en un proyecto de diseño. Martina se sorprendió. Me dijo, al final me van a pagar por hacer lo que siempre hice. Decir la verdad sin maquillarla. Y así era. Mientras Melina vivía de filtros, Martina brillaba por ser ella misma. Sin pedir permiso. Sin gritar. Sin necesidad de que la validaran. Lo que más me cambió a mí no fue verla a ella ganando. Fue dejar de sentirme derrotado. Porque durante años, Melina me había hecho creer que yo tenía que pedir perdón por no ser suficiente. Que todo lo que no funcionó era culpa mía. Pero después de esa boda, después de ver lo que una simple decisión podía desencadenar, lo entendí, la verdadera venganza no es hacer sufrir al otro. Es dejar de cargar con lo que te hizo creer que merecía sufrir. 6 meses han pasado desde aquella boda que, sin quererlo, se convirtió en un ajuste de cuentas emocional. Y aunque ya nadie habla de Melina con el mismo tono reverente de antes, su nombre sigue flotando en el aire como una especie de advertencia. Como si decirlo demasiado fuerte pudiera invocar el desastre de nuevo. Yo mismo, a veces, me despierto con esa sensación extraña de haber vivido una película. Una historia de humor negro, con venganza elegante, una prima inesperada como heroína y un cierre que no pudo haber sido más perfecto si lo hubiéramos escrito en un guión. Últimamente he ido poco al bar de Bingwood, ese donde solía sentarme a tragarme mis frustraciones en silencio. Pero una noche, sin haberlo planeado, terminé ahí. Con Martina. No hablamos de Melina. Ni una sola mención. Y, aún así, su sombra se sentía. No por nostalgia ni por heridas abiertas, sino porque algunas cicatrices simplemente marcan más fuerte. Pedimos un par de tragos. Nos reímos de las mismas anécdotas. Hablamos de cualquier cosa menos de ella. Y esa fue la señal más clara de que estábamos bien. Ya no era necesario nombrarla. Ya no tenía poder sobre nosotros. Ese mismo día, una amiga me mandó un último chisme. Al parecer, Melina estaba viviendo en Georgia, hospedada en casa de una vieja amiga con la que apenas se hablaba. Según lo que llegó a oídos de mi amiga, la amiga subió un video bailando en la cocina con la canción Flowers de Miley Cyrus de fondo, y alguien le comentó, ¿esa no es la loca de la boda viral? Así. Sin filtros. Melina había pasado de ser la protagonista de su propia farsa a convertirse en una anécdota incómoda. Ya no era la novia radiante. Era la del video. La que perdió el control. La que fue opacada por la prima. Y eso, para alguien como ella, era peor que cualquier castigo. Se convirtió en lo que más temía, un personaje. Mientras tanto, Martina no solo siguió con su estudio de diseño, sino que empezó a crecer. Le escribieron de revistas, de marcas independientes. La reconocían en la calle. Y aunque nunca buscó esa fama, su autenticidad fue como un imán para la gente que estaba harta de los discursos vacíos. Me dijo una vez, mientras caminábamos por el malecón, nunca imaginé que la peor noche de Melina sería el comienzo de algo bueno para mí. Y tenía razón. Porque esa noche no se trató solo de ella. Se trató de nosotros. De lo que recuperamos. De lo que soltamos. Yo solté años de culpa. Solté la necesidad de aprobación. Solté la idea de que debía adaptarme a una versión de mí que no existía.
Y lo hice sin gritar. Sin venganzas baratas. Solo entré, de la mano de la mujer que Melina más despreciaba, y dejé que la verdad hiciera su trabajo. Porque a veces no hace falta destruir nada. Solo mostrarse. A veces, la luz que los demás temen no es la que brilla más fuerte, sino la que no pueden controlar. Y en esa boda, la luz dejó de apuntar a Melina. Y por primera vez en su vida, no supo qué hacer con la sombra. Hoy Martina y yo seguimos caminando juntos. Sin títulos, sin etiquetas, sin expectativas forzadas. Nos escapamos un fin de semana a Key West. Nada lujoso. Solo mojitos en vasos de plástico, una manta vieja sobre la arena y dos personas que no necesitan fingir nada. Mientras mirábamos las estrellas, ella me dijo, nunca me imaginé que esa boda sería el inicio de mi mejor historia. Y lo fue. Porque en su intento por humillarme, Melina me devolvió algo que no sabía que había perdido, mi voz. Y esta vez, esa voz no se va a quedar callada. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.